Ha llegado el momento de presentar este espacio aquí en directo en Radio Solidaria. Si te acabas de conectar, bienvenido a 30 más 30. Presentamos este estudio bíblico donde nos hemos metido en la máquina del tiempo, como ya sabes. Hemos viajado a Israel y llegamos a los evangelios. Hoy toca Evangelio de Juan, capítulo 5. Hoy presentamos esta historia, el paralítico de Betesda. Mientras estemos en esta tierra hay una sola realidad. El hombre siempre tendrá necesidades, de una o de otra forma. Hay personas que tienen mucho dinero, pero están enfermos. Hay otros que están sanos, pero no tienen dinero. Y luego están los peores. Están enfermos y no tienen dinero. La única forma de poder vivir bien es con Jesús. Pero vivir bien no necesariamente es no tener problemas. Vivir bien con Jesús es tener la capacidad de sobrellevar los problemas. La Biblia nos habla de un personaje en especial que tenía un grave problema. Era paralítico. Por muchos años había lidiado con ese impedimento. Leemos el versículo 5 del capítulo 5 de Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Betesda significa casa de misericordia. La gente enferma tenía la esperanza que en ese lugar recibirían sanidad, solo que tenían que esperar. Es más, esa situación les producía tensión, seguramente angustia, ansiedad. Tenían que estar pendientes de que el agua se moviera, y en el momento en que esto sucedía, tenían que luchar por ganarla a los demás. Es decir, había empujones, habían tirones, habían peleas. Puedes imaginarte la situación. Imagínate también que el agua se mueve por otro motivo. Una piedra que se cae, un animal que pasa. Muchos seguramente se tirarían, saldrían decepcionados o hasta enojados. Pero algo de especial sucedió ese día. Un paralítico tuvo un encuentro con Jesús, alguien que no podía moverse por sí solo. Versículo 7 de este capítulo 5 de Juan. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Seguramente los que descendían antes que este paralítico eran ayudados por otras personas, familiares. Aquí menciona que este paralítico no tenía quien le metiera. Y cuando dice esto es que seguramente no tenía ni familiares. ¿Qué hizo que Jesús se fijara en él y no en cualquiera de los otros enfermos? El paralítico no podía moverse del lugar en el que estaba para entrar en el agua. Entonces, ¿cómo pudo hacer? Es la pregunta que nos hacemos y yo me he hecho a leer esta historia. ¿Cómo hizo para llegar hasta ese lugar llamado Casa de Gracia? Él tenía tanto anhelo por llegar a ese lugar que me imagino que rogó mucho. Se esforzó demasiado para llegar. Este esfuerzo posiblemente movió a Jesús a misericordia. Leemos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué tanto anhelo tienes para llegar hasta la casa de gracia que es el templo? Es el esfuerzo de congregarnos, demuestra cuando en realidad queremos ser sanos. Cuando te congregas en la iglesia es que quieres buscar de Dios. Cuando buscas a Dios es que sientes ese anhelo de conocerle más. Pero hay muchos que tienen muchas excusas para no hacerlo. Me imagino que este paralítico tuvo estas dudas, estas preguntas. Seguramente hacía frío en algún día. Seguramente no tengo una persona que me acerque al estanque. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Muchos dirían, qué pregunta tan ilógica. Si él estaba en ese lugar y estaba enfermo, me imagino que seguramente quería ser sano. Claro que quería ser sano. Pero Jesús lo que quería saber es cuán dispuesto estaba a hacer y a obedecer para ser sano. Hay gente que quiere ser millonario pero no está dispuesta a trabajar. Hay gente que quiere un trabajo pero no está dispuesta a buscar el trabajo. Hay muchos que quieren engordar pero no quieren comer, por ponerte ejemplos. El paralítico no se dejó vencer por sus limitaciones, a pesar de que había una multitud la que estaba con él y que humanamente él no tenía ninguna posibilidad de adelantarse a ellos. Él nunca se desanimó. La prueba es que siempre estaba en ese lugar. El milagro que recibió el paralítico fue producto de la obediencia. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Jesús le dijo levántate, todavía no estaba sano. Él podía haberse opuesto.
Pero él obedeció y recibió el milagro. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El paralítico no conocía a Jesús, pero le obedeció. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No mires cuán grande es tu problema, mira cuán grande es tu fe y tu disposición a obedecer. Hoy en 30 más 30 presentamos el Evangelio de Juan, capítulo 5. Esta historia muy conocida tiene otras muchas interpretaciones. Nosotros lo hemos hecho de esta manera. El paralítico de Betesda. Radio Solidaria, una radio comprometida.